junto con, nuevamente, agradecer a todos quienes hicieron posible que lleguemos a esta instancia, les reitero el compromiso que tenemos de que este congreso, estas reuniones específicamente que estamos teniendo y que vamos a tener ahora, sean productivas en términos de que generemos más y mejor evidencia científica para poder confrontar de mejor manera la epidemia en nuestra región. Hemos modificado un poco el programa que les acabo de mandar. Si ustedes se fijan, dice la primera parte, presentación de los datos, la segunda parte, análisis de los datos, la tercera parte, discusión de los datos. Vamos a hacer las tres cosas juntas, pero por grupos de datos. Entonces, si nos presentan presentación tardía, se va a presentar, se va a analizar, lo vamos a discutir, porque en la segunda parte queremos efectivamente sacar iniciativas muy concretas de profundizar la evidencia científica que estamos generando a través de la plataforma y a través de este grupo de trabajo. Así que, sin más, y agradeciendo nuevamente a todos los que hicieron posible este encuentro, les dejo con Pedro, que va a empezar a mostrar los datos. Muchas gracias, doctor Beltrán, por la introducción. Veré cómo me las arreglo para poder aburrirlos durante las próximas 2 horas. En realidad, en la primera hora vamos a presentar los resultados del taller. Son los resultados que la gran mayoría de ustedes ha colaborado con subir a la plataforma. Y los vamos a revisar. Tómenlo esto como una especie de rendición de cuentas. Pero aparte de la rendición de cuentas, contarles en qué estamos con la situación epidemiológica del VIH a través de lo que informan ustedes como centros que atienden a los pacientes de VIH en la región. Queremos justamente ocupar estos datos para preguntarnos cuáles son los vacíos de conocimiento que tenemos hoy en día, cuáles son los más relevantes a nivel de la región y cómo nosotros podemos desde la instancia del taller latinoamericano colaborar a llenar esos vacíos de conocimiento. Si es que vamos a hacer un barrido habitual de cómo tenemos estructurada la plataforma de ingreso de datos, voy a hacer una prueba para ver si funciona me dijeron que tenía que apuntar a esta pantalla. ¿Sí? ¿No? Bueno, si no funciona, no. Sí, ahora funciona, ¿cierto? Bien, perfecto. Primero el disclosure de los potenciales conflictos de interés. Yo soy consultor en verdad, de una consultora que se dedica a hacer estudios de farmacoeconomía desde hace un tiempo y hago muchos temas de farmacoeconomía y también temas de carga-enfermedad, que es lo que más me gusta. Soy además consultor en temas de VILA y hago estimaciones, como ustedes ya saben, y además también trabajé recientemente en una cohorte de la Universidad de Chile, donde está el doctor Afani, junto con el doctor Afani, que también recibió auspicio de la industria. Nunca está de más recordar los elementos marco. Nosotros, uno de los grandes promotores de este congreso es VILA, y recordar que VILA tiene 4 grandes objetivos estratégicos. Uno es la producción de información epidemiológica independiente sobre la epidemia de VIH y su manejo en la región, y eso es lo que llamamos taller latinoamericano. Eso es los datos que les vamos a presentar a continuación y sobre los cuales nosotros vamos a discutir, y sobre el día sábado tenemos una actividad especialmente programada para trabajar en grupo para poder identificar estos vacíos de conocimiento y llevarlos a mini proyectos que los podamos desarrollar durante el año y ojalá con algún grant que nos pueda auspiciar. Pero ya están los otros 3 grandes objetivos estratégicos que tiene VILA. Uno, en segundo lugar, generar las recomendaciones y estándares, y nos sentimos en competencia para hacerlo, no solo porque reunimos a los más destacados y prominentes, quizás infectólogos y especialistas en VIH de la región, sino también porque somos capaces de producir conocimiento. Creo que esa combinación es la que nos valida y hace que nuestras recomendaciones sean una voz legítima en la región y para las autoridades ministeriales a la hora de decidir y tomar decisiones. En tercer lugar está abogar por políticas públicas, y en 4, construir capacidades para la implementación de las recomendaciones y estándares que nosotros mismos como comunidad somos capaces de generar. Esta es una línea de tiempo, siempre me gusta mostrar la línea de tiempo al principio para recordar en qué estamos. Esta iniciativa comenzó el 2014, en septiembre, en Santiago fue la primera reunión, y en ese momento recolectamos datos del año, no 2014, sino 2013.
Por lo tanto, nuestras series de tiempo, tenemos acumulada información, y al final de esta presentación se los vamos a mostrar, de cerca de 11 años. Y podemos hacer estadística de 11 años. Y tenemos un número no despreciable de centros que tienen la serie completa para muchos de los indicadores y datos que nosotros recolectamos. Todos los puntitos rojos son los talleres latinoamericanos. A eso le pueden agregar los puntitos de otro color que no los puse, que serán los improving, y los otros los temas de estándar, más otros que las terapias antirretroviral trends y otra actividad que ya en verdad ni me acuerdo cuántas son. Pero en verdad es muy activa el accionar de este grupo. También puse la fecha en que se creó Vila. Entonces, esto solamente para decir que el taller es anterior a Vila y Vila nace a partir de eso, pero es más que el taller y tiene ambiciones que son más grandes. Y además contar que hemos sacado estándares, hemos hecho síntesis de datos epidemiológicos a nivel regional, también hemos publicado, no muchas yo diría, y es uno de los principales desafíos que tenemos, publicaciones, y en cada uno de los puntitos rojos y en cada año del taller hemos mandado infinidad de abstracts a distintos congresos de la región como internacionales también, y todo eso son parte del currículum que tiene el taller y son currículum de todos los integrantes. Y lo que nos dimos cuenta es que lo que queríamos hacer es la lista de eso y no sería malo que una vez al año la actualizáramos y se la enviáramos a todos los miembros para que las puedan agregar a su currículum. Porque en todas las cosas que se publican y se envían relacionadas al taller se coloca al final en representación del grupo completo, es decir, de todos los miembros. ¿Y cuáles son los elementos que estamos presentando hoy día en este congreso? Uno es justamente población migrante, miren qué coincidencia, aunque ese no se presentó acá, este lo mandamos al IACS, ¿no es cierto? Sí, fue aceptado y se va a presentar prontamente. Pero tenemos 3 elementos más, uno sobre un póster que lo va a presentar el doctor Hoffman sobre el uso de terapia antirretroviral, otro sobre factores de riesgo, que es sumamente interesante, y tenemos una presentación oral de coinfecciones, que es sumamente interesante y no se lo pueden perder. Es impresionante lo que esos datos nunca los habíamos visto, los vimos por primera vez y salieron cosas realmente interesantes o sea, dan ganas de comunicarlo. Y lo interesante más, o sea, lo que produce al ver esos datos es que nos pregunta, bueno, ¿y por qué no lo habíamos visto antes? ¿Y dónde estaban? Porque los tenemos desde el 2013 y primera vez que nos dimos el tiempo de analizar esos datos. Yo creo que nos faltan personas que estén interesadas en hacer investigación y que estén interesadas en ocupar los datos. Acuérdense que ustedes piden los datos y nosotros les mandamos los datos. Tenemos un diccionario con toda la base de datos, con todos los datos y ustedes lo pueden pedir los datos y se los podemos mandar. Eso ustedes son parte del taller y ese es el compromiso que tenemos. Solamente también en términos de recuento, recordar cuál es la naturaleza de los datos que nosotros recopilamos en el taller. Son datos agregados, no recopilamos datos de individuos, sino lo que pedimos es que llenen, ¿se acuerdan antes que teníamos un Excel? Que es ese Excel. También funciona así, apunto ya, muy bien. Tenemos un Excel donde nosotros pedíamos decir cuántas personas eran de sexo masculino entre este rango de edad que ingresaron el año, no sé, 2016. Y ahí uno colocaba un numerito. Es decir, son datos agregados. Creemos que eso es una fortaleza en el sentido que es más fácil llenar estas plataformas y es más fácil tener una gran cobertura de centros participando. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Es que no podemos hacer análisis individual. Pero créanme que con buenos estadísticos, las inferencias que uno puede hacer de datos finos como estos, de estratos pequeños, es bastante robusta. Especialmente si uno tiene todas las precauciones que tiene que tomar, que un buen estadístico sabe cuáles son las que hay que implementar. Pero ahora tenemos esta otra alternativa, que es una recolección de datos a través de una plataforma electrónica, que no es un REDCap, pero es parecido, pero lo que nos interesa es que esto le aumenta la calidad a los datos, porque impide que ingresemos datos que no sean consistentes. Y eso a la hora de descargar los datos para su análisis, créanme que facilita muchísimo el trabajo de control de calidad que hacemos posterior y después de corregir los datos para luego tener algo que poder compartir y analizar. Entonces, estos son los datos que tenemos nosotros, que ustedes pueden ver. Esta es la estructura de los datos que recopilamos. Por una parte está el objetivo 0, le llamamos, que es la caracterización de los centros. Y esa es la información que siempre preguntamos.
cuál es el financiamiento del centro, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de exámenes, si es que tienen periodos de stock-out, también de antirretrovirales, si es que han tenido periodos de stock-out o de medición de cargas virales, y también la disponibilidad de recursos electrónicos. En el objetivo 1, lo que nos preocupa son los casos prevalentes, es decir, la población bajo control, y lo que nosotros vemos es lo que está señalado ahí. Tenemos tablas para caracterizar por estratos pequeños de edad y sexo, para caracterizar la pertenencia a grupos étnicos por edad, además de la condición de inmigrantes internacionales, también por caracterización por sexo y edad, y eso además si le agregan que una serie de tiempo, tenemos además el tema temporal, y además como tenemos la información de muchos centros al interior de un país, tenemos los territorios dentro del país, como tenemos muchos países, tenemos la caracterización entre países. Y además lo de las co-infecciones, que lo veremos dentro del taller. Y en el objetivo 2 están los datos de ingreso. Si los objetivos de los casos prevalentes, que el objetivo 1 correspondían a los datos que teníamos bajo control al 31 de diciembre de cada año, los del objetivo 2, que son los casos incidentes, son los nuevos pacientes que estamos admitiendo en el centro y que eventualmente les vamos a dar terapia. Sobre esa información es la que se recolecta datos. Y acá está la caracterización demográfica, la etnia, edad, si son inmigrantes internacionales, que podemos compararlo con la población prevalente, y otros factores y edad, hombres que tienen sexo con hombres, transgéneros, trabajadores sexuales, utilizadores de drogas. También la etapa de CDC, la que llega, si tiene enfermedad avanzada o no, CD4 y sexo, y otra tabla de CD4 con estratos pequeños de sexo y edad, y además la caracterización de las terapias. Y por último el objetivo 3, que es el menos explorado, que son prospectivamente, en realidad son datos prevalentes, pero que los preguntamos, son datos agregados que preguntamos sobre los ingresos, qué les pasó al año siguiente. Entonces, sí, tiene cierta prospectividad la recolección de datos. Y lo que preguntamos es, de los ingresos del año pasado, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos siguen bajo control? ¿Cuántos están bajo control con terapia? ¿Y cuántos tienen supresión virológica? Esos datos también los analizamos una vez, pero después del 2018 no los hemos vuelto a analizar. Y una sola diapositiva en términos metodológicos, recordarles que nosotros, para hacer estimaciones, hay varias alternativas. Con el estadístico que quieran trabajar o el epidemiólogo que quieran trabajar los podrá ocupar de forma distinta. Pero para producir los datos que les mostramos acá, tomamos la precaución de ponderar los centros al interior de cada país en función de ciertas características, y el número de pacientes que aporta cada centro también al interior de cada país lo ponderamos por la población esperada que esté bajo control entre países. Y para eso ocupamos algunos priors o supuestos de distribuciones que las ejemplificamos en esta figura. Y el otro elemento metodológico que me interesa siempre recalcar es que nosotros tratamos de capturar 3 tipos de variabilidades. Uno, tratamos de capturar la variabilidad intracentro, es decir, desde una perspectiva estadística, uno piensa que la información que provee los centros tiene algún tipo de ruido, es decir, pudiera ser no completamente estable en el tiempo o quizás no está reflejando la cualidad que queremos caracterizar del todo. Y ese error en esa estimación es la que estamos ejemplificando acá, y es un error que tratamos siempre de capturar, y el error más básico que hacen en cualquier procedimiento de estimación. Pero sobre eso, como tenemos muchos centros, lo que nosotros tratamos de capturar también es la variabilidad propia que hay entre los centros, y tratar de distinguir cuánta esa variabilidad es propia de los centros y cuánto es solamente ruido o error estocástico o error probabilístico. Y sobre eso, además, queremos tratar de capturar cuáles las condiciones propias del país y cuánto es la variabilidad entre países, que también propia del error estocástico, error aleatorio, o como le queramos llamar, o cuánto es realmente de la naturaleza propia del país. Esas son las varianzas. Por lo tanto, siempre hacemos modelos que son multinivel y tomamos 3 niveles en general para hacer las estimaciones. Eso tiene algunos artefactos que los podríamos discutir algún otro día. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora y qué es lo que vamos a discutir junto con el doctor Beltrán paso a paso? Es los resultados de al menos el objetivo 0, 1 y 2. Y para la segunda parte de esta jornada que tenemos en este momento vamos a dejar las invitaciones y vamos a hacer unas cosas bien entretenidas relacionadas con las perspectivas de trabajos futuros que queremos desarrollar como taller.
Entonces, primero contarles cuáles son los datos que tenemos. Solamente les voy a mostrar, tómenlo como nota, los datos del 2021 en adelante, es decir, los que tenemos con la nueva plataforma electrónica en adelante. Al final, en la próxima hora, o en la próxima media hora en verdad, les voy a mostrar series de tiempo completas desde el año 2013 hasta la fecha. Acá está la información de la población bajo control que han reportado los centros participantes año a año. Entonces ustedes veámoslo una vez juntos para entender la tabla. El año 2021 tenemos 66 centros participantes de todos estos países que en total reportaron información de 102.000 personas que viven con VIH en control. Y en esta línea azul oscura pueden ver cómo ha ido evolucionando. El año 2024 tenemos menos centros, pero tenemos 106.000. Bajamos respecto al 2023, pero creemos que eso se debe principalmente, o sea, es bien fácil evidenciarlo, que disminuyó mucho México. Y esto es la falencia que no está la Condesa, ¿no es cierto? Que antes aportaba una gran cantidad, teníamos 3 centros en México el año 2023, ahora tenemos solo 1. Y disminuyó la población que informaba de 27.000 a solamente 1.414 bajo control. Doctor Beltrán, usted me interrumpe cuando considere necesario. Tenemos que ocupar los 2 micrófonos al mismo tiempo. Sí, ahí está activado. Ya. En la casa me pasa lo mismo, tampoco puedo hablar. La buena noticia es que Condesa subió los datos, no sé si el viernes o antes de ayer lunes, por lo tanto son más o menos 20 y tantos mil pacientes de Condesa, así que el año 2024 estamos con también sobre los 130.000 pacientes en bajo control. Así que gracias a la Clínica Condesa. Ah, qué excelente, qué buena noticia, en verdad. Qué mal estoy. Yo descargué los datos el sábado para hacer todo esto. Pero bueno, vean con cuidado. Eso marca que es dinámico. Si se siguen recibiendo datos y al momento de hacer un estudio, bueno, hay que congelar y analizar y validar esos datos, pero esto es dinámico. Sí, bueno, van a ver que los datos del 2024 algo difieren respecto a las tendencias y puede ser que esté influido por estos grandes números que aporta la Condesa. Bueno, el próximo año se los muestro completo la serie corregido. Acá está el gráfico, no se los voy a mostrar la figura de los países, pero los en grises son los que alguna vez entregaron datos, pero desde el 2021 no han entregado datos. ¿Okay? Y los números de abajo, los denominadores, son el máximo de centros que han participado en algún año. Y el número de la izquierda es el número que están participando para el año 2024. Entonces, eso nos da un resumen más o menos de la cobertura regional que tenemos en términos de información y de participación. Ahí también destacar, ¿sí, Pedro, porque se repite un poco en el bajo control, en el objetivo 1 y en el 2, que más allá de lo que ya vimos de Condesa, que es uno de los, a través de Condesa México es uno de los países que más aporta datos, Argentina, Colombia y Chile mantienen durante todos los años un número muy importante de bajo control. En el caso de Argentina, incluso ha ido subiendo de 20.000 a casi 30.000. Chile se mantiene sobre los 15.000 y Colombia en los últimos años ha estado en 30.000. Muy bien. Muy bien por Colombia. Quiero destacar otros países que también son muy sólidos en el aporte de datos. Bueno, hay un año en que aportaron más, pero es el caso de Ecuador, el caso de Guatemala, el doctor Pinzón aquí presente, el doctor Rudy. Son países que mantienen la constancia en la entrega de datos. Panamá pasa lo mismo en los últimos años, lo mismo Perú. Y Uruguay también con un número menor, pero se mantiene estable. Pero quiero destacar muy especialmente y pedirles un gran aplauso a Venezuela, que con todas sus dificultades mantiene un aporte continuo de datos. Y, bueno, los llamados, no de atención, pero llamados a Bolivia, que se ha caído mucho en el reporte de datos. Espero que haya pasado lo mismo que con Condesa. Destacar República Dominicana, que subió drásticamente su aporte de datos de menos de 100 a más de 3.000.
En fin, y a cada uno de los países, Costa Rica también nos faltan datos este año, teníamos datos hasta el año pasado, así que, bueno, para todos los centros yo les pido un gran aplauso y a los que estén pendientes ponerse al día. Sí, también. Muy bien. No, en el caso de Bolivia, bueno, me pidieron que comunicara que se debe la no carga completa de todos los datos básicamente al cambio de los recursos humanos que han tenido en el último periodo, que están en una rotación alta, pero que esperan que se estabilice de aquí a fin de año y poder subir los datos que están pendientes de los otros centros y revisar algunos de estos datos 99 que dicen si son esos realmente o en verdad eran una población más pequeña la que subieron a la plataforma. Veamos el tema de los recursos médicos. Lo que nosotros tratamos de recolectar es cuántas horas a la semana de médico especialista en infectología está dedicado a la atención directa de pacientes con VIH. La línea en punteada muestra, lo que refleja es la capacidad de atender 4 pacientes por hora y ver a la población bajo control al menos 3 veces al año. Entiendo que a veces hay algunos estándares que pueden ocupar 2 veces al año, pero nosotros escogimos para hacer esta medición 3 veces al año. No se ve la línea punteada, Pedro. ¿No? ¿No se ve? Yo creo que tiene que No, pasar. yo creo que acá no se ve yo no porque la veo. brilla mucho, pero acá sí se ve. Es esta la línea punteada. Entonces, hay países como Colombia que llama la atención, que dice que en verdad la dotación o la cantidad de horas o la proporción entre las horas reportadas de médicos contratados para atención directa versus la población bajo control que reportan los centros, en promedio muestra que pueden ver los pacientes 3 veces al año y más de 15 minutos si quisieran. Probablemente los ven más de 3 veces al año o qué sé yo. Tenemos que darle interpretación. Estos son siempre datos que mostramos, pero nunca le hemos dado tiempo, nunca lo hemos profundizado, nunca hemos publicado tampoco esto. Pero hay países como Chile, fíjense lo que sucede acá, que, no sé, tenemos un gran aumento en los últimos años y los centros son más o menos los mismos. O sea, algo ha pasado ahí con la relación entre población-control, o se han ido médicos, o hemos perdido horas y no sabemos muy bien lo que han pasado. Pero hay otros países como Uruguay o Panamá que las concentraciones están estables y, bueno, esto me parece que para un tomador de decisión y para políticas públicas es súper valioso. O para incluso la sociedad científica, cada uno de los países, esta mera información me parece que es de alto valor, en verdad. Sí, yo creo, no sé, voy a pedir que alguien nos apoye con el micrófono. Pienso que una posibilidad es que este dato no se esté llenando de buena forma y por eso esta información requeriría control de calidad, o sea, validación de datos. Pero otra realidad que puede estar ocurriendo es que se esté destinando menos recursos humanos a la atención VIH. Así que a los países que salen más perjudicados y a los representantes de esos centros yo les pido, si quieren dar su opinión, porque como les decía, vamos a fusionar los 3 primeros bloques. No sé si de Chile alguien quiere opinar, si realmente se está produciendo un déficit de recursos humanos que requiera, por ejemplo, que haya que ir espaciando los controles médicos o lo que desde hace un tiempo había sido una iniciativa en algunos países de derivar el VIH a la atención primaria, porque aquí son casi todos centros de resolución secundaria o terciaria. No sé si alguien quiere opinar de los países involucrados, porque la cosa es que sea dinámica. Yo no veo, dirige tú. Yo quiero opinar. Lo que ha ocurrido en Chile es que tenemos una presión administrativa que es ese famoso COMGES que nos obliga a aumentar la frecuencia de los controles, porque en tiempo de pandemia lo que hacíamos era una vez al año, cada 8 meses, pero ahora tenemos una traba burocrática que nos obliga a un control más seguido. Y por supuesto, y en algunos centros se han incorporado los programas PrEP. Entonces nos faltan horas médicas y no los podemos distanciar. Entonces, por lo menos eso es lo que pasa en la región, en la Araucanía. Eso es lo que nos pasa. Erika, no sé si es la experiencia en el Barros Luco o las personas de los otros centros. ¿Hay centros del norte que están representados? Acá. Y del sur también, sí. Perdón, Loreto. Bueno, del centro también. Ya. Pero con respecto a Chile, pasa otra cosa. Me sumo lo de Carolina, pero también han disminuido las horas médicas de médicos interesados en atender en los programas de VIH y el aumento de los pacientes ha sido consistente en el tiempo. Ya en este momento nos están ayudando, nos están colaborando en el Polimédicos
generales que están haciendo su beca de medicina interna, porque no todos los infectólogos quieren ver VIH. Por lo menos eso para nosotros es una realidad. Menos horas médicas porque no encontramos médicos que quieran atender en el programa y un aumento sustancial de pacientes. O sea, probablemente ese dato sea correcto. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión de Chile para ver en la realidad de algún otro país? Acá, en el norte, al estar tan lejos de Santiago, cuesta que lleguen los especialistas. En mi caso, tenemos 1.600 pacientes y tengo 2 médicos que me apoyan, pero son médicos generales. Entonces, yo veo las labores de jefatura y además me toca ver todos los pacientes más difíciles. Y como la pregunta eran por horas de especialista, obviamente que con el aumento de la población y mis horas fijas, vamos a la baja en cuanto a la oferta. ¿Algún otro país que quiera...? Quedaba yo de Chile. ¿De Chile todavía, doctor? ¿Dónde? Ah, perdón. Bueno, yo de Santiago, del Barros Luco, que afortunadamente contamos con la beca de infectología en el hospital, así que hemos sido favorecidos con la cantidad de infectólogos e inmunólogos que trabajan con nosotros. Sin embargo, la tendencia a quedarse no es tan alta. En general, después de la especialidad, los chicos reducen mucho el horario y cuesta en realidad conservarlos y que se queden trabajando en los centros. Ahora, esta es la primera... Ok. Sí, no, por favor, doctor. Un momento. El caso... Que quisiera ¿Qué acotar país, por favor? el cambio de las Miguel, estadísticas en Venezuela. Miguel, ya sí te reconocí la voz. Vemos que en los primeros años, 2021, 2022, era menor. En el 2023 aumentó. Esto tiene una connotación porque mejoró la circulación de divisas americanas. Entonces, el personal médico se quedó en el país y pudimos aumentar la atención a las personas que viven con VIH. Y si bien en el 2024 esa reducción en las horas de atención es porque se está produciendo una fuga de cerebros. O sea, los médicos están saliendo del país producto de que nuevamente hay una disminución en esa apertura para las divisas. Perfecto. Doctor Martínez. Sí, nos llama mucho la atención, o me llama a mí personalmente mucho la atención el dato de Colombia. Quisiera decir que por lo bueno, pero realmente es algo que no se ciñe a la realidad. Hay otro indicador que es lo que en Colombia se mira todos los años, que es la cuenta de alto costo, un registro obligatorio nacional que muestra todos los indicadores de atención en Colombia, un sistema que es integrado totalmente a ese registro. Y la frecuencia o la oportunidad que tienen pacientes para que los vea un infectólogo por año es realmente baja. O sea, no se iguala con esa disponibilidad que se ve ahí. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor sí haya que mirar un poco, ajustar por, no sé, sesgo de selección, de autoselección, de pertenecer a la cohorte del taller latinoamericano, lo cual implica cierto grado de excelencia, cierto grado de mejor estatus o disponibilidad o capacidad de recursos de atender a los pacientes frente a la realidad del país, pensando que lo que tenemos que mirar es la realidad del país. Perfecto. Entonces, ahí hay un desafío para la doctora Mantilla, que hay que revisar esos datos de su organización, porque está poniendo muchas horas. Son ciertos, Está poniendo muchas horas de infectólogo y a lo mejor están cobrando por esas horas y no están atendiendo. Bueno, ¿Otro país? ¿Algún otro país? ¿Tenemos hartos temas? Hola, yo. Uruguay. bien, hay que levantar la mano porque no... Adelante, Uruguay. ¿Quién es? El problema en salud, digamos, yo hablo por el centro que reporta datos de Uruguay, que es un centro privado. En realidad, el problema en la asistencia de los pacientes en general, hay una dificultad, un retraso en conseguir hora con especialistas. Somos una excepción porque infectología no tiene una demanda atrasada, está al día, es decir, se consigue hora en la semana para los especialistas. Entonces, eso ha determinado que en los últimos años se mantengan las horas de especialistas. En la medida que de repente que esto cambie,
pueden dedicarse más horas a especialistas. Perfecto. Gracias. Este es el primer dato que estoy mostrando y nos quedan como 25 minutos. Así que, o sea, lo que quiero señalar es que fíjense lo que pasa con la primera tabla y el primer dato que recolectamos. Esto perfectamente podría ser una carta al editor en Lancet o algo así, hablando del recurso humano en VIH o Lancet HIV, qué sé yo, y haciendo este reporte y análisis. O sea, si es que alguien decidiera tomar este tema, perfectamente lo podría desarrollar y lo podríamos cruzar por número, hacer la serie de tiempo completa desde el 2013 en adelante, podríamos profundizar por qué tipo de paciente está atendiendo, hacer comparación público-privado, si es capital, no es capital. En verdad, este mero dato nunca lo hemos visto en profundidad y como siempre la primera tabla como que se nos puede olvidar, pero la idea es que la actividad que vamos a hacer en la segunda hora, en 25 minutos más, podamos retomar estos temas y ponerlos en carpeta y ver, bueno, cómo nos hacemos cargo de los datos que estamos recolectando para en verdad poder influir en la región. Esto es un poco lo mismo, pero respecto a todos los otros recursos humanos. Acá tenemos la disponibilidad de enfermera clínica para actividad directa con pacientes y vemos que se ha mantenido más o menos estable en los centros, alrededor de un 80%. También se ha mantenido más o menos estable la presencia de químicos farmacéuticos de atención clínica directa, pero lo que ha disminuido en la región, y quizás haya algo tenido que ver la ausencia de la Condesa, son la disminución de los agentes comunitarios, que eso respecto a la serie de los años anteriores lo vemos más abajo. Fíjense lo que pasa con los periodos de stock-out de cargas virales. Se ha mantenido... O sea, el año 2022 fue especialmente alto, pero los otros años ha sido más o menos estable, en cerca del 22% de los pacientes bajo control han estado en un centro en que ha presentado stock-out para carga viral. Luego, en la derecha, lo que tenemos es la información acá está, de disponibilidad de genotipificación frente a un fracaso. También se ha mantenido más o menos estable, en que quizá hay una tendencia a la baja, pero yo creo que no es significativa. Y esta es la disponibilidad de genotipificación para el inicio, para la primera tarde del paciente, que también se ha mantenido, o sea, no ha mejorado, al menos. Si ha disminuido no lo sabemos todavía. Y esto es la disponibilidad si es que ha existido periodos de stock-out de terapia antirretroviral. Y se ha mantenido más o menos estable, pero con harta variabilidad entre países, entre un 5 y un 10% de los pacientes pertenece a algún centro que ha tenido esta información. No sé si hay algún comentario o algo que señalar. Sí, yo creo que para estos últimos 4 años debe haber sido un factor importante la entrada de OPS y la distribución de genéricos. Uno de los temores que teníamos era que uno de los aspectos que no se pudiera garantizar por parte de la OPS era la continuidad de abastecimiento, pero aparentemente eso se ha logrado. Pero yo creo que también estos datos dan para que se pueda generar un reporte de cuál es la situación de la atención en conjunto con las horas médicas. Pasemos sí, a los otros. Bueno, yendo directamente al tema del objetivo 1, que tiene que ver con las características demográficas de los pacientes, acá está el porcentaje de bajo control, que son mujeres. Esto le interesa mucho a la doctora Cassetti. Y acá están los valores que hemos tenido a nivel regional desde el año 2021 al 2024. Ahora no me funciona el puntero, pero bueno, está alrededor del 25% o el 24,3%, dice acá. Y acá está la heterogeneidad según centro y según país. ¿Ya? Aquí está ahí la variabilidad que les había comentado. Ahora, cuando vemos la dispersión entre países, vemos que hay países como República Dominicana y Guatemala, que en verdad que tiene una serie de datos bastante completa, Guatemala, y bien constante en el tiempo. Es uno de los buenos países, en realidad, para hacer poder hacer análisis continuo. Vemos que son los países que más tienen, pero Panamá también tiene harto, y Perú en general también, y Venezuela también. Y hay países, pero hay países que tienen muy poco, por ejemplo, Chile. Y si comparamos los centros, lo que sucedió, no sé qué habrá pasado entre el 2021 y los otros años, porque los centros más o menos son los mismos, disminuyó bastante. Y es menos de un 5% de la población bajo control son mujeres, en el caso de Chile. En México sucede lo mismo y en Ecuador ha habido una tendencia a la baja. Yo creo que esto lo podemos analizar junto con el objetivo 2, en que también viene en los ingresos, qué porcentaje, en los casos nuevos, cuántos son mujeres, para generar un solo punto ahí. Bien, entonces lo soltamos. ¿Qué pasa con la distribución por edad? Esta tabla la hice para el doctor Martínez,
que siempre pide la información de los adultos. Entonces, estos son el porcentaje de la población bajo control que es mayor a 50 años y es alrededor de un tercio. Y se ha mantenido más o menos, bueno, ¿no? O sea, 26, 24, 27, 29,9, más o menos 1 cada 3 son mayores de 50 años y acá está la tendencia año a año, pero es de la población bajo control, no es de los ingresos. Entonces esto está influenciado por quién ingresa y la permanencia en el centro bajo atención de la población y sabemos que los jóvenes tienden a irse más que los adultos mayores, entonces bajo con... Ahí hay un factor, pero también lo podemos analizar cuando veamos la edad de los ingresos, pero si ustedes se fijan, hay una caída de la representación de los mayores de 50 del año 2021 al 2022 y en ese año vimos que los ingresos eran mayoritariamente jóvenes, más de la mitad eran jóvenes menores de 30 años. Y ese input de jóvenes ha bajado, que es un tema que puede estar dado por diagnóstico para que lo discutamos, y eso significó que desde el 22 hasta el 24 envejeció de 1 cada 4 a 1 cada 3, de 24 a 30. Entonces, sí, esto tiene que ver con la edad de los nuevos casos que están ingresando y lo va a mostrar ahora Pedro en un momento más con los ingresos. Sí. Acá está la información de las tablas, que no se las mostré, se lo habría introducido. Esta distribución de población que vive con VIH en control según edad a diciembre de cada año, entre estos años, cuántos países participan en la estimación, cuántos centros y la población bajo control máxima y mínima del periodo de año. ¿Okay? Veamos qué pasa con la pertenencia a etnia, doctora Chaín. Usted me acuerdo que hace un tiempo atrás lideró un grupo que tenía que ver o estaba preocupado del tema de etnia. Puse 3 países que me parecieron que la información era más o menos fidedigna o estable en el tiempo. Y hay países como Chile que la pertenencia del reporte de etnia en los centros que reportan esa información, porque hay centros que no la reportan, pero los que la reportan es cerca de un 5%. En Colombia es cerca de un 10% y en otros países como Guatemala es cerca del 93,7% señalan que los centros participantes, que la población bajo control pertenecería a algún grupo étnico. Acá están los porcentajes totales, regionales, y fíjense que hay harta variabilidad y esto tiene que ver quizás con los centros que están reportando, no están reportando, entonces este análisis también hay que hacerlo con más cuidado y darle bastante más tiempo para poder sacar alguna conclusión respecto a eso. Pero el último dato es que es un tercio, pero hemos tenido otros momentos en los cuales teníamos un 15%. ¿Qué pasa con la condición de migrante? Esta es la información en el objetivo 1, es decir, de la población bajo control, son migrantes internacionales y tenemos que el reporte en estos 4 años de la serie última que tenemos es entre un 7,2 a un 9,4% fue el año que más tuvimos, y ahora un 8,1%, pero fíjense que los intervalos son bien amplios, porque recoge la variabilidad entre centros, la variabilidad entre países, entonces hay harta incerteza en esto. Pero sabemos que va por ese orden y podemos ver que hay bastante heterogeneidad entre países. Fíjese que Ecuador recibe bastante, Chile también, Colombia llama la atención que los centros participantes tengan tan poco, yo habría esperado que fueran más. Ah, perfecto, solamente se reporta a los inmigrantes que están en condición de irregularidad administrativa. Ok. La pregunta del taller era ¿inmigrantes irregulares? ¿O era? Parece No, que sí. era interpretable. Bueno, tiene yo toda la creo razón. que Este estos otro puntos, Sí. nos saltamos edad y nos saltamos sexo, pero estos puntos de etnia y migrantes no vuelven después con el objetivo 2, así que si alguien quiere hacer sus observaciones de etnias y de migrantes, yo creo que es el momento. ¿Alguien quiere observar algo? ¿Quiere dar cuenta de lo que sucede con los datos de su país? O se los planteo de otra forma, ¿hay algún vacío de conocimiento que tengamos que profundizar en esto? Micrófonos. ¿Quién está con los micrófonos? O sea, estos son temas relevantes. Tuvimos recién un taller sobre esto y créanme que es difícil encontrar un número que hable de todos los países de Latinoamérica sobre esto. Sí, es una situación que depende de cómo funciona nuestro sistema. Sí. Si bien tenemos la población mayor de inmigrantes venezolanos de toda la región, no se refleja en el modelo de atención porque la mayoría son irregulares, no se han regularizado, que son los únicos que pueden entrar dentro del sistema
para estos centros de atención que están incluidos en el taller, que van a ser los que van a reportar los migrantes. Entonces, eso hace que finalmente la proporción que captemos es muy poca frente a la realidad. Tendríamos que hacer algo por fuera de los centros para poder realmente hacer una parametrización de lo que pasa con los irregulares en Colombia. Yo creo que aquí entramos de lleno en temas sociopolíticos. A mí me llama la atención. Alguien dijo, no sé quién hizo esa foto de inteligencia artificial, parece que fue Mónica, que era latino de cualquier país. Yo creo que tenemos más semejanzas que diferencias. Sin embargo, claramente en Guatemala se consideran más etnia originaria que lo que nos consideramos en Chile. Y es un tema de interpretación y de cómo uno recoge el dato. Y también respecto de la migración es un tema político, si tienen acceso a atención o no. Pero si tomamos eso en conjunto, porque estamos hablando etnia originaria, o sea, antes de Colón, inmigrantes, o sea, después de todos nuestros desastres democráticos en la región, entonces estamos hablando de los dos extremos. Y da como para un análisis y también generar un position paper sobre el tema, pero implica necesariamente pulir datos y volver sobre los hechos y decirle, ya, pero ¿qué consideraste? ¿Cómo pusiste esta clasificación? No sé si hay otra opinión, Carolina, seguro. Es que yo creo que esa es una variable que hay que mirar detenidamente. ¿Qué pasa con la etnia? ¿Qué pasa con los CD4? ¿La mortalidad? ¿Tienen más fracaso? ¿Cómo es la adherencia? Yo creo que si tú quieres analizar un subgrupo, yo creo que hay que mirarlo no en forma horizontal, sino que yo creo que hay que focalizarlo. Porque, bueno, yo se lo he dicho siempre, en la región nuestra se mueren antes y se mueren un año antes. ¿Ya? Entonces ahí probablemente tiene que ver un montón de factores. Sí, yo los invito al Oral Abstract que presenta Francisco Letelier mañana sobre migración y presentación tardía en Chile, que realmente es un trabajo extraordinario. Avancemos, nos quedan un poquito más de 10 minutos, pero quedan planteados como temas para la segunda parte. Sí, exactamente. O sea, lo que necesitamos es alguien que esté dispuesto a liderar el análisis de los datos que ya tenemos y que tenemos recolectados desde hace bastante tiempo. Esto es un poco más de migrante y lo tomé de la presentación que se va a hacer en el Ajax, de la publicación de María Marta, en un abstract. Y lo que hace acá es comparar la distribución de edad de la población nativa, que está en color gris claro, con la población migrante, que es de color más oscuro. Y ven que la población migrante tiende a concentrarse principalmente en edades intermedias, ¿no es cierto? Es más picuda en esa sección, en cambio la nativa tiene mayor dispersión. Eso mismo lo podemos observar como odds ratio. Y cuando vemos es que hay diferencias por mujeres, vemos más o menos que la distribución, no hay diferencia estadísticamente significativa. El 9,3% de la población masculina sería inmigrante internacional, en cambio las mujeres sería 7,3%. Pero fíjense la gran heterogeneidad que hay entre centros al interior de los países. Eso es bien relevante, es decir, efectivamente pudiera ser que sea más relevante el centro que el país. Es decir, hay centros que son preferentemente captores de personas en condición de inmigración y otros centros que no. Más que países captores de inmigrantes y otros países que no. Eso lo vemos acá también reflejado en este otro análisis, en este otro porcentaje. ¿Qué pasa con los datos del objetivo 2? Este objetivo 2 son los pacientes que habrían ingresado el año en curso, entre enero del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021 o del año que sea. Y lo que tenemos, la información es esta, cerca de información de 9.411 personas para el 2021 y 9.323 para 2024. Y acá está la composición por países y acá está el número de pacientes que estarían aportando información. Llama la atención acá Bolivia, que es el mismo número que se había reportado para los casos prevalentes. Nosotros creemos que pudiera haber un error ahí de ingreso de datos, que ya lo discutimos y la idea es que lo podamos corregir o ver en qué está eso de aquí a fin de año. No sé si hay algo más que decir en esta tabla. No, yo creo que nos quedan los 3 puntos claves que son edad, sexo y presentación tardía, que podemos dejar el tiempo que nos queda para esa discusión, para ese análisis y para esa opinión de ustedes. Perfecto. Bueno, acá está la presentación de mujeres. Fíjense que acá el porcentaje, acá alguien tiene la palabra, pide el micrófono, por acá. Acá. No, acá. Gracias. No, antes de pasar a esta,
Me parece que en algún momento vamos a tener que diferenciar por género. Digamos, nos estamos perdiendo, digamos, de ver qué pasa. O sea, si no consideramos mujer cis, varón cis, mujer trans o varón trans y el resto, digamos, que no está ahí, digamos, me parece que tenemos un análisis bastante sesgado. Nunca vamos a saber qué población trans tenemos, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos migran? ¿Cuántas migran? Bien, eso lo tenemos y lo vamos a presentar. En verdad no lo voy a presentar porque hay un póster sobre eso y lo pusimos ahí como no vamos a ver ahora eso porque ya está y vayan a ver mañana o pasado mañana el póster. Okay. Pero sí, está, pero ahora es sumamente relevante porque fue una de las grandes observaciones que tuvimos el 2020 o 2021 y lo decidimos ingresar hace no mucho tiempo. Es decir, no tenemos la serie del 2013, pero la tenemos en los últimos 4 años. Y es súper valioso y ahora, bueno, hay que ver el póster porque ahí podríamos hablar harto sobre... Vimos en profundidad ese tema, un poco más en profundidad, tampoco así terriblemente profundo, pero suficientemente y dimos cuenta que pudiera ser temas de subreporte, pero algunos países no, otros sí. Es lo mismo que pasa con las horas médicas, con etnia, con migrantes, que en verdad hay que dedicarle más tiempo si es que uno quiere sacar conclusiones. Pero los datos están, lo que nos falta es tiempo y energía para poder hacer eso. Bueno, acá está la proporción de mujeres Pero que ingresan. esto, Romina, es sexo al nacimiento, como se dice ahora. Sí, Esto es lo que se va a presentar. Sí, tienes razón, sí. Sí, tampoco yo hago la distinción de género como el rol social de la persona, porque es una planilla Excel, ¿me entiendes? Entonces la gente coloca cuántas personas en cada categoría y sabe uno lo que están... Entonces, disculpen la falta de sensibilidad en eso, pero son datos agregados, entonces cuesta hacer la Estos conceptualización. son ingresos por sexo al nacimiento por país a lo largo de los últimos 4 años, o sea, lo que nos está ingresando a los centros. Sí. Bueno, esa definición no está escrita, deberíamos colocarla en la instrucción, porque estos son definiciones operacionales que creo que no está, pero entendemos que es eso. Bueno, acá está la proporción de ingresos que pertenecen al sexo nacimiento femenino. Y vemos que la distribución por países cambia. En general, antes de pasar la distribución por países, cuando ves la tabla, es menor que la población bajo control. Es decir, ingresan menos mujeres proporcionalmente que las que están bajo control. Lo que hace pensar que quizás los hombres se pierden del bajo control. Lo que hace que aumente la presencia de las mujeres. O que se estén diagnosticando menos las poblaciones, claro, ese es un También. tema, pero estos datos hay que analizarlos en conjunto, porque además si uno se fija así, grosso modo, corrígeme Pedro, si no, igualmente los países que tienen más bajo control de mujeres también tienen más ingresos de mujeres, como el Caribe, ¿no es cierto?, Dominicana, Sí. como algunos países de Centroamérica, y como Perú, que yo creo que da para una intervención de la doctora Sofía González. A mí me sorprende si uno compara Perú con Chile, por ejemplo, siendo vecino. O sea, no hay punto de comparación lo feminizada o entre comillas, generalizada que parece la epidemia en Perú respecto de lo hiperconcentrada que parece en Chile. Sí. Ahora, es llamativo que en Chile el bajo control sea menos del 5% mujer, pero los casos incidentes son, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Un 15%. Yo Son creo 3 que veces hay más. un factor, y no la veo en el auditorio, si está Alicia Senjo, pero el factor Fundación Arrerán puede ser muy, muy fuerte porque Fundación Arrerán es un centro que concentra mucha población que tiene hombres que tienen sexo con hombres. Pero tenemos que analizarlo, la variabilidad entre centros. Sí, pero es la relación incidencia-prevalencia la que cambia. Uno puede dividir incidencia por prevalencia, prevalencia por incidencia, y da una unidad de tiempo, que es más o menos la duración de la enfermedad. Pero que en este caso, como estamos viendo asistencia, da una especie de duración de la persona bajo control. Entonces, uno puede construir esa razón para cada uno de los países, para cada año y para cada estrato de edad. Y uno tiene más o menos, algo está diciendo de cómo están funcionando la dinámica del acceso de las poblaciones. Bueno, ese es otro análisis que también podríamos hacer si es que le destináramos pensamiento, tiempo y energía con nuestros propios datos que tenemos estos datos los tenemos desde el año 2013 y son sumamente robustos. O sea, Yo creo que es el momento para la doctora Cassetti. el micrófono acá. Bueno, y para Elizabeth, Sí. para Mónica, No, para... yo para creo que todas las nos falta analizar muchos datos, pero
Lo que pasa con mujeres es que a través del tiempo estamos viendo mujeres más de 45 años. Entonces no sabemos si son esas mujeres que adquirieron el VIH antes o si son nuevos diagnósticos. Por eso cuando Pedro dice los nuevos ingresos y la edad va a ser muy importante. Bueno, acá está Sí, la edad por sexo. Ahí está. Entonces, tú tienes acá cómo ha ido evolucionando Ahora, esta es la serie de los últimos años. Para estos datos, en verdad, son sumamente completos, son los primeros que llenan los talleres. Entonces, para hacer caracterización demográfica, tenemos mucha información muy robusta de más de 60 talleres desde el año 2013. En verdad, esto sí podría ser un gran y potente insight. Las mujeres de edad media están aumentando en los ingresos y me sigue preocupando en los hombres arriba, en la primera serie de 4 columnas, cómo en los últimos años caen los menores de 30 años, que era donde estaba más concentrada la epidemia. Algo está pasando ahí. Entonces, si uno fuera OMS, OPS, diría, ah, no, están en PrEP, el PrEP va muy bien, están usando condón, se portan bien, ya no usan chemsex, ya no tienen sexo colectivo, ya no usan las redes sociales para tener sexo, y me voy a la casa feliz de que estamos combatiendo la epidemia. No estoy siendo peyorativo, se lo escuché al jefe de programa de VIH-Sida del Ministerio de Salud de Chile. Dijo, nosotros estamos tranquilos porque creemos que la incidencia de nuevos casos en Chile se ha mantenido estable y va a la baja. Le dije, lo que va a la baja es el diagnóstico de nuevos casos, pero no sabes si la incidencia va a la alta. Compáramelo con el número de exámenes que estás realizando. Entonces, aquí yo creo que hay un temazo, sexo, edad, más allá de los factores de riesgo o de las preferencias sexuales, que hay que explorar. Yo creo que tenemos que ir a buscar qué está pasando, porque también está la opción B, no jefe de programa del ministerio, de que haya caído el diagnóstico en los hombres jóvenes que están teniendo sexo con hombres y se nos esté juntando un tsunami que se vaya a venir cuando lleguen con presentación tardía. También hay que cruzarlo con los datos de presentación tardía en edades más jóvenes, que los va a mostrar Pedro al final. Entonces, esto viene en la segunda parte, en las propuestas de entrar a pulir datos, a revisar centro por centro, a comparar prevalencia e incidencia, pero claramente algo está pasando, algo se está moviendo, algo está cambiando. Veamos cómo llegan los pacientes al momento del ingreso según etapa CDC. Que en etapa C, fíjense que cerca del 27%, un tercio de los pacientes a nivel regional llegan en etapa avanzada. Aquí está lo que sucede con hombres, con mujeres. Lamentablemente los gráficos no tienen la misma escala, pero son más o menos similares. No hay mucha diferencia por sexo. Y ahí salta Uruguay, todos llegan en etapa C. Sí, eso. Doctor ¿Dónde está Dutra, Uruguay acá? por favor, exigimos una explicación. Sí, porque cuando después uno ve los CD4 no conversa con esto. Entonces creemos que acá hay un tema de ingreso de datos, ¿no es cierto? ¿No? Es difícil. ¿Dónde está Uruguay? ¿Hay alguien de Uruguay acá? Ah, muy bien, excelente. Bueno, eso es... Ah, por supuesto, sí, no. Es llamativo eso. Yo creo que hay un problema de ingreso de datos, yo creo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Porque fíjense que son los 3 años. El último no tenemos información, pero son 3 años que tenemos. Muy alto. ¿Hay un error? Sí. ¿Alguien está pidiendo la palabra ya? Sí. No, igual. No, que hay un error de ingreso porque, digo, de nuestra parte, ¿no? Quienes completamos la planilla, lo hicimos. Hay algún error porque lo muestra claramente la comparación con los países. Sí. Bien, muy bien. Se me encendió una luz roja acá. No, pero démonos 5 minutos más. Sí, pues, sí, podemos achicar 5 minutos la segunda No lo sé, parte. si manejamos pero nosotros el tiempo. Si tenemos... quédense en mente con, el caso de Uruguay, para compararlo con los CD4, y el caso de Guatemala, que son los 2 centros, Panamá también, que se presentan más en etapa C. Dale al CD4. Sí, y Uruguay tranquilo, en verdad. Esta es la oportunidad que tenemos para ver los datos, para detectar esto. Si es que hay alguien que quiere profundizar en estos datos, tendrá que hablar con ustedes, ver los datos y asegurarnos que lo que estamos reportando es fidedigno. Acá está lo de los CD4, acá están las distintas categorías de CD4. Tenemos varias tablas de CD4. Aquí presenté lo más simple. Fíjense que los que tienen presentación tardía, menos de 350 CD4, es cerca del 54,4%.
ha habido algunas tendencias, pero es difícil. O sea, fíjense, 200, 350 como que va a la baja, 350, 400, hasta 500 como que tiende a aumentar un poquito, pero los intervalos son grandes, cuesta decir que esto sea significativo respecto a lo otro, cuesta sacar conclusiones. Pero sí creemos que hay un comportamiento que es disímil entre hombres y mujeres, que lo podemos después ver. Pero yo creo, Pedro, que este dato es categórico. O sea, la presentación tardía no mejora nada en Latinoamérica. Y podemos decir, grosso modo, que 1 de cada 3 se presenta en etapa SIDA y más de la mitad se presenta tardíamente. Y si tomamos en cuenta que se está discutiendo cambiar el criterio de presentación tardía a menos de 500, entonces ya estamos diagnosticando a tiempo a 1 de cada 5. Entonces, de verdad que este dato es muy fuerte. Yo creo que aquí en la segunda parte vamos a ver la serie en el tiempo, pero esto no mejora ni en hombres ni en mujeres a primera vista. Ahora lo vas a mostrar por países, entiendo, pero no hay una mejoría en mujeres, no hay una mejoría en hombres. Entonces, si uno dice, bueno, si yo entiendo que puedan decir, mira, sí, es que es bueno porque este año se han diagnosticado más en etapa avanzada, pues estamos diagnosticando a los que no se habían diagnosticado antes. Ya, te lo compro. El 2022, los que no se diagnosticaron en pandemia o antes de pandemia, pero el 2023 sigue igual, el 2024 sigue igual. Entonces, no estamos mejorando en el tiempo el tema del diagnóstico oportuno. Sí, y es relevante porque las presentaciones que teníamos antes del 2020 íbamos a la baja, iban claramente subiendo los mayores de 500. Y aquí hay otro factor, y con Carolina lo hemos conversado. Estos son los que sobreviven. Aquí no tenemos los que ingresaron a la UCI con criptococosis, con histoplasmosis, con meningitis tuberculosa, con neumocistis terminales y que no salieron de UCI. Estos son los que nos llegaron después al centro ambulatorio. Pero hay un porcentaje, con Erika hicimos ese estudio, que además hicimos un estudio costo económico. El costo de esos pacientes, de los cuales unos pocos salen, los que llegan a UCI directamente con ventilación mecánica, entonces, es altísimo. Entonces, la presentación con enfermedad avanzada es mucho más que esto. Ese como 10% de los que llegan entre 0 y 50 CD4 y otro tanto que llega entre 50 y 100, esos son los afortunados, los que sobrevivieron, pero otros tantos que llegaron entre 0 y 100 no sobrevivieron. Sí, doctor, por allá. Un comentario respecto de digamos, las tendencias, ¿no? Pensando en, yo sé que uno de estos días hay una charla sobre el uso de pruebas rápidas. También me parece que hay que interpretarlo con cuidado en el sentido que se está ampliando la disponibilidad de pruebas para el diagnóstico de infecciones oportunistas y la sensación, por lo menos en nuestro centro, muchos de estos pacientes que antes se morían sin diagnóstico, bueno, muchos de estos se mueren, muchos tienen diagnóstico de una infección oportunista. Digo, puede ser que empiecen a llegar más al ambulatorio estos pacientes. Eso por un lado. Y por otro lado, no es por ser pesimista, pero estas tasas de diagnóstico tardío del orden del 50% no son exclusivas de nuestra región y cuando uno ve datos de países de altos ingresos, están ahí estancados, ¿no? Entonces, a veces pensar si hay que mejorar el diagnóstico, por supuesto, pero a veces tengo la sensación si no es más enfocarnos a mejorar el manejo de esos pacientes con enfermedad avanzada digamos, sobre todo porque es muy recurso intensivo, ¿no? Sí. Diagnosticar antes, cuando tal vez no es que le vaya a cambiar demasiado el pronóstico a ese paciente, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, y es un problema en Europa tanto occidental como especialmente oriental, pero entiendo que en África del Sur están empezando a mejorar las tasas de presentación tardía. Bueno, los que tomen este tema obviamente van a tener que hacer la revisión a fondo. El doctor Cuellar también queremos. ¿Han evaluado el impacto del COVID para esta? Sí, eso viene en la segunda parte, lo va a mostrar en unas gráficas muy interesantes. El COVID, todo el sistema de salud se fue y la gente no iba, no recibía medicamentos, y esto puede ser reflejo de... O sea, creemos que sí, y lo vamos a mostrar luego y vamos a mostrar como ejemplo de qué es lo que podríamos hacer con los datos. Y aquí está por país. No, sí, aquí está por países que... Te lo saltaste, Pedro. Sí. Y ahí vean Uruguay, que claramente no tiene lo que veíamos en etapa C, no está en ningún caso peor que el resto de los países, pero sí Guatemala. Guatemala pareciera tener un problema de diagnóstico tardío y con enfermedad avanzada mayor que el resto, aún que el resto de Latinoamérica. Y eso se ve en las dos gráficas, y Panamá también. O sea, en Centroamérica
el problema parece ser aún mayor. Y esto es solo para motivarlos, como viene ahora en la segunda parte, que formemos grupo de trabajo, pero así sin tratar de influir en nadie, pero yo creo que no puede haber un grupo de trabajo sobre presentación tardía en que no esté Centroamérica representada. Una pregunta. ¿En nuestros países todo es pesquisa obligatoria a la embarazada, el VIH? ¿Existe un criterio universal? Si algún país no tiene pesquisa obligatoria en el embarazo o tiene menos de 2 o 3 test en el embarazo, que levante la mano. Porque ahí también influirían los datos de mujeres, porque uno hace una pesquisa activa, lo que tú dices. En los hombres nadie hace pesquisa de nada. Pero no se levantaron manos, así que parece que todos tienen implementada la pesquisa. Pero puede ser timidez también. Quizás podríamos preguntar al revés. Bueno, ahora viene el último slide. Después les propongo que nos tomemos 5 minutos para que se sirvan un café y renueven las ideas. La última es muy simple. Es simplemente los números que hay que llevarse a la casa de esta presentación. Recurso médico infectológico, brecha, agente comunitario ha disminuido, persiste baja disponibilidad de genotipificación al inicio de la TAR. Bajo control de mujeres son más o menos 25%, con gran variabilidad entre centros. Bajo control mayores 50, son cerca del 30%. Bajo control etnia, cerca un 25%, con gran variabilidad. Guatemala tiene un gran porcentaje. Bajo control inmigrante internacional, cerca un 9%, también gran variabilidad. Ingreso mujeres, 20%. Ingreso en etapa C, 24%. Ingreso en presentación avanzada, 33%. ¿Okay? Bueno, los invito a que vayan a servirse un café brevemente. En 5 minutos retomamos esta misma reunión con propuestas de Outcome Research. Estamos en el tiempo. Por favor, tomar asiento. Por favor, tomar asiento. Señorita Daniela, por favor, tomar asiento. Bueno, yo creo que, no lo creo, lo escuché en el break, que de verdad mucha gente quedó muy impresionada por la cantidad de datos. Quiero agradecerle públicamente a Pedro porque se ha llevado un tremendo trabajo, pero el objetivo de este taller, tal como les dije al principio, de este encuentro, este primer congreso, no solo es incorporar lo que ustedes van a ver a contar de mañana, que es la tremenda producción científica que se ha generado en la región, sino que además hacer más que un esfuerzo, un trabajo consistente para generar con toda esta información evidencia científica. No es lo mismo la información que la evidencia científica. Y a eso se va a dedicar esta segunda parte, en la cual, a diferencia de talleres anteriores en que mucha gente se inscribió en muchas cosas y pocas cosas se concretaron, tenemos iniciativas estructurales muy concretas y policías encargados de llevarlas a cabo, y además compromisos de financiamiento para lo que es ya una obligación. Como les dijo Pedro al principio, 11 años de data científica, la persistencia de una red que ha generado toda esta información y una red con la cual se pueden trabajar y validar estos datos, nos obliga también a dar un salto adelante en esto. Entonces, Pedro va a mostrarles la propuesta y vamos a irla analizando dentro de los próximos 38 minutos. 38. ¿Dónde está Pablo Parenti? ¿Está por acá? Ah, muy bien, está allá. Bueno, lo que nosotros recolectamos son datos. Voy a ocupar lo que me transmitió Pablo hace un tiempo atrás. Lo que nosotros recolectamos son datos. Yo creo que lo que les mostramos recién es información, pero lo que pretendemos como taller es generar conocimiento. Y conocimiento es mucho más que esta información, que estos 30%, estos números. Tiene que ver con la comprensión del fenómeno, tiene que ver con la trascendencia de ese fenómeno. Y eso es lo que nos falta por hacer, y eso es lo que nos falta y que queremos aquilatar con este taller puntual de ahora y lo que esperamos hacer el día sábado en la mañana. Hay muchas cosas que no mostramos dentro de cada tema, y hay temas que tampoco mostramos.
¿Por qué? Porque los tenemos en póster o en presentaciones. Entonces, los invito nuevamente a ver el póster de terapia que hizo Roxana junto con Queenie, junto con Martín Hoffman, que va a estar creo que mañana o pasado mañana. Vean la presentación de factores de riesgos también, que está ahí el tema justamente que nos preguntaron sobre transgénero, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, y el uso de drogas también. Y una presentación sumamente interesante que hace el doctor Beltrán sobre coinfecciones, que eso los dejo, que esa en verdad no se la pueden perder tampoco. Y además está todo el objetivo 3, que analizar eso requiere bastante más esfuerzo en términos de preparación de los datos y tampoco se lo estamos mostrando. Esto es una síntesis conceptual de lo que nosotros estamos haciendo en el taller. Por una parte recolectamos datos, los llevamos a una especie de caja negra, que se puso demasiado negra en esa línea. ¿Allá también? Bueno, es una caja gris, en verdad quería hacer, no tan negra. Algo le pasó a la presentación. Ah, bien, van a apretar los cables, parece. Pero después de un esfuerzo que hacemos abajo, que dice cuál es el valor agregado a los datos, cuál es el valor agregado de la información que les mostré para que lleguemos a construir conocimiento, tenemos que decidir qué es lo que queremos contar con estos datos. ¿Cuáles son las tablas? ¿Cuáles son las figuras? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es el relato que viene detrás de los datos, la información que estamos viendo? 2, tenemos que analizar esos datos, tenemos que hacer estadística de esos datos y después tenemos que escribir el paper y después lograr que se publique, que también son son esfuerzos que no van a suceder de forma espontánea. Entonces, uno de los alicientes que habíamos pensado que podíamos hacer y solicitar como taller a Vila quizás, es la existencia quizás de grant, no digo grandes grant, pero grant o algún incentivo monetario que permita, por ejemplo, publicar en una revista Open Access las publicaciones. O sea, el grupo que llegó a buen término con una publicación que tenga al menos la facilidad de publicarlo en una revista Open Access. Creemos que eso favorece a todos. Yo creo que si ustedes mezclan la imagen de allá a acá, como los cuadros negros no son los mismos, quizás logran reconstruir la imagen completa. Bueno, ahora estos datos y este conocimiento se puede producir de 3 formas. Se la podemos expresar a través de reportes epidemiológicos, que son grandes esfuerzos que hacemos, y lo hicimos una vez para el año 2008. 2, no se distraigan tanto, por favor. Vamos para allá. 2 es a través de abstracts y presentación de congresos, que yo creo que en eso estamos bien, porque todos los años mandamos abstracts y congresos a múltiples partes. Yo sospecho que debe ser un cable general, porque como que fue al mismo tiempo, ¿no? Debe haber sido como... Bueno, no. Y la tercera, que acá sí se explica, son las publicaciones científicas, que son las que estamos en deuda, en realidad, que son como el estándar más alto en términos de comunicación y difusión de conocimiento. Porque tiene que pasar por revisión por pares, porque la tenemos que escribir en inglés, porque tiene que ir con referencias bien referidas, tiene que haber una dedicación, mayor dedicación. Ahora, para motivar, esa es una alternativa. La alternativa 1 es hacernos cargos de los datos que ya tenemos. Pero tenemos más alternativas. Tenemos un capital que nos conocemos desde hace aproximadamente 10 años. Y somos un pool de centros de atención especializadas en VIH, donde hemos tenido experiencias en las cuales hemos tratado de capitalizar eso en la elaboración de proyectos particulares. Por ejemplo, el proyecto de la doctora Cassetti sobre embarazo, que ella lideró un trabajo que consistió en hacer una planilla de recolección de datos en Excel, que no fue muy compleja, y que se preguntó a cuál de los 115 centros participantes querían participar, y 40 dijeron que sí, y llenaron la información 33, y con esos 33, que venían de 11 países diferentes, pudimos hacer una publicación de un tema que no existían prácticamente información en la región, o existía 1 o 2 papers de Casanet, pero de la cobertura que teníamos, ninguno. Y preguntamos cosas que nos habían preguntado antes y fue una caracterización epidemiológica del tema y fue sumamente provechoso. Bueno, eso no es la planilla de datos, pero son más formas que tenemos de hacer investigación y generar conocimiento pidiendo más datos. También podemos modificar los datos que tenemos en la planilla. En la planilla, si bien le agregamos nuevas cosas, podríamos agregarle temas de, no sé, compensación metabólica o temas de qué fracción o
qué porcentaje de los pacientes que ingresan inician TAR antes de 30 días, o antes de 2 semanas, o antes de 7 días, para ver si se cumple esto del test and treat. Son cosas que podemos modificar y estamos abiertos y son temas que podemos discutir en la próxima hora o el día sábado que tenemos hora para discutir. Bien, excelente. Ahora, estos son los temas habituales, los encuadraditos son como los temas estrellas, que siempre están y que lo hemos publicado y lo hemos mandado a Abstract cada siempre, pero que todavía nos falta estudiarlos mucho exhaustivamente. La presentación avanzada, terapia y los outcomes. Pero están todos esos otros, los grupos de riesgo, etnia, inmigrantes, coinfecciones y todos los temas demográficos que hemos visto. Esos son datos que ya tenemos y tenemos el deber y la responsabilidad de transformarlos en conocimiento. Y para esto les quiero mostrar algún trabajo que hicimos junto con Manuel. Manuel, estás por ahí, ¿no es cierto? Sí, está acá atrás, parece. Que tratamos de identificar, pudimos hacer conversar las bases de datos de los datos antiguos que recolectábamos con un Excel, con los datos nuevos que recolectamos a través de la plataforma electrónica, que para los que saben de datos no vienen de la misma manera, vienen de formas distintas, unos son hacia abajo, otros son hacia el lado, y tuvimos que hacerlos conversar, y tuvimos que hacer el match de cada uno de los 115 centros con los cortes que tienen, tuvimos que hacer un trabajo exhaustivo. Y pudimos reconstruir la historia y ahora si ustedes nos piden los datos de tal cosa, somos capaces de dárselos rápidamente. Entonces lo que hicimos acá a modo de motivación es linkear las bases de datos que tenemos de los 5 años 2013-2017 con los que tenemos ahora el 2021-2024 para presentación avanzada, no tardía, menos de 200 CD4. Y estas líneas es qué porcentaje de la población que ingresa cada año se presentaba en etapa avanzada, y esto está hecho para, cada línea gris es un centro. Y se dan cuenta que hay centros muy buenos, como que tienen información para todos los años, incluso los años de pandemia. Temuco. Y el Hospital Barros Luco, creo, ¿no? Un aplauso en verdad para esos centros que hicieron el trabajo hacia atrás. O sea, esos centros son sumamente valiosos porque, como lo que vamos a ver, nos permiten reconstruir la historia de los centros que no tienen información, en forma estadística, con incerteza y qué sé yo, pero es algo de información que tenemos. Pero además, Pedro, te dan la continuidad de las líneas, que es muy importante. No, evidente, sí. La gracia de la estadística es que nos permite predecir, pero para predecir necesitamos un mínimo de información. Bueno, estos centros entregan, son 2, 3, un poco de información. Hay otros que entregan información. Todos los que están acá, en alguna parte, también están por acá. Entonces, este centro entregó información de 3 años, pero seguramente está también por acá. Y hay centros que entregaron información de 1 año que no están acá en la diapositiva, porque un año nos hace una línea, un puntito, y no pude hacer que saliera el puntito, pero da lo mismo. Pero imagínense que hay puntitos que son líneas más chiquititas, o sea, se podía, pero era muy engorroso. Pero la idea la tienen. Entonces, pudimos construir la serie de tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Una alternativa es, les pido disculpas también por colocar fórmulas, pero uno que se dedica a esto como que es más flaco. Uno le puede hacer un modelo a esto, ¿no es cierto? Y modelar la probabilidad que sean en presentación avanzada sobre el total de ingresos y hacer que eso sea una función del tiempo. Eso es lo más simple, ¿no es cierto? Y equivale a hacer una línea promedio que nos dé la tendencia. Pero también, si uno quiere, uno puede hacer que el intercepto, es decir, que el puntito que está acá, el de acá, de donde parte cada centro, uno lo puede hacer que sea dependiente de cada centro. Es decir, al intercepto general uno le agrega el comportamiento del intercepto propio de cada centro. Hay centros que empiezan la serie de tiempo más arriba, otros más abajo. Y también lo podemos hacer a nivel país, porque creemos que eso nos va a más robustez en términos de inferencia. Ya la tendencia... Podemos decir que también la tendencia podemos asumir que no va a ser igual para cada país, sino que las tendencias son país dependientes. Entonces, a la pendiente que está acá, que uno le coloca por país, a la pendiente general, uno le puede agregar un elemento que se llama aleatorio, que sea por país. Lo podríamos haber hecho por centro, pero creíamos que los datos tampoco son tan completos ni tan largos como para darle la posibilidad al país. Creemos que con la información de centro, con la información de país es suficiente. Entonces, si uno hace un modelo simple, lo que entrega es esto. Da una línea que uno la proyecta que le predice la información a cada centro, tomando prestada la información de los otros centros y los otros países
que aportaron información. Y con eso logramos llenar los espacios de información de los centros que no tenían información en ciertos años. Y esas son las líneas rojas que ven, que están por sobre las grises. Y sobre eso uno puede sacar un dato general, que es esta línea, con una gran incerteza, que me parece que está bien la incerteza porque cubre gran parte de la superficie de datos. Entonces me parece que está bien considerada la incerteza. Y ven que cómo ha evolucionado, y la tendencia es significativa, aunque no lo crean, pero es mínimamente significativa, pero alcanza significación, y dice que va a la baja el recuento de CD4, lo cual no conversa tanto con lo que sabíamos antes de la pandemia, porque los gráficos que teníamos de las pandemias siempre la presentación avanzada iba a la disminución. Sí conversa con lo que decía bajo pandemia, pero no conversa con lo que acabamos de ver con las diapositivas de los últimos años. Entonces uno, si quiere, y la persona que está haciendo el análisis, o el infectólogo, o el médico que está detrás, o el profesional de la salud que está detrás, lo pide y lo discute en un grupo de trabajo como los que esperamos que se formen, puede ir a decir, mira, yo creo que hay un fenómeno entre medio que sería bueno explorar. Y ese fenómeno podría ser la pandemia. Entonces uno le podría colocar un factor, una variable nueva que marque cuáles son los años post-pandemia. Y no solamente eso, sino explorar la hipótesis de que quizás la tendencia en la disminución o aumento de la presentación avanzada sea también tiempo dependiente, si es antes del COVID o después del COVID. Entonces, cuando uno coloca eso en el modelo, y todo esto se hace en un grupo de trabajo con multidisciplinario, qué sé yo, uno encuentra que la curva ahora ya no es distinta, y esta curva ajusta bastante mejor que la curva que les mostré anterior, y se da este fenómeno, que la curva iba muy bien hasta la pandemia, luego se pega un salto en la pandemia, algo pasó que ahí aumentó abruptamente la presentación avanzada, y resulta que ahora la presentación avanzada parece que va en aumento. Y el modelo lo logra predecir también, y el modelo también lo logra predecir para cada uno de los centros, y también a nivel de los países. ¿Se dan cuenta de la información valiosa que está detrás? Entonces podemos decir, mira, todos los centros, cómo estaban los países unos con otros antes de la pandemia, cómo quedaron después de la pandemia, y cuánto afectó específicamente la pandemia a cada uno de los países, o a cada uno de los centros, o al total regional. O sea, el efecto de la pandemia es de un equivalente a un odds ratio de 1.31, es decir, que los pacientes post-pandemia tienen 1,31 veces más chance o odds de presentación tardía, avanzada, perdón. ¿Se entiende, no? Ahora, todo eso es porque alguien se conversó y problematizaron los datos. ¿Se dan cuenta de esto? Ya un poco más conocimiento, ¿no es cierto? Ya no es solamente información, que son las slides después. Esto requirió hacer un grupo, requirió que conversáramos, requirió que alguien dijera, bueno, lo podríamos testear de esta forma y ensayar y ver y comprobar que esto es mejor que lo otro, y es plausible, no es plausible, y creemos que sí. Bueno, esa es la invitación que queremos hacer con todos los temas que hemos visto, con los datos ya tomados, y con los temas futuros que queramos incorporar, y con las nuevas alianzas para recolectar de nuevos datos que también queremos presentar. Entonces... Antes que eso, sí. Pedro, corrígeme si no fuera factible, pero ¿se imaginan ese último gráfico que muestra una tendencia a disminuir la proporción de presentación con enfermedad avanzada, que se quiebra bruscamente en concomitancia con la pandemia y después sube y ya no para de subir? Yo pienso que lo podemos hacer con el porcentaje de ingresos menores de 30 años o menores de 25 años. ¿Qué pasó con esos ingresos que ya no están llegando? ¿O qué pasó con la proporción de mujeres dentro de los nuevos ingresos que suponemos que mantuvieron el testeo durante la pandemia en los casos de embarazo, las mujeres jóvenes, qué sé yo? Y hacer cosas con los datos que ya están. En el fondo, esta primera parte que les presentó Pedro tiene que ver con toda la primera sesión que tuvimos, de decir, oye, mira toda la información que tenemos. Es cierto, lo que nos decía el doctor Dutra de Uruguay, tenemos que pulir esos datos, tenemos que modificar las etapas C, que también lo podemos incorporar acá una vez pulidos los datos. Lo mismo, la verificación de datos, de las edades, todo eso es parte de un trabajo que hay que hacer, pero con la información que ya está. Y esa es una de las áreas a las que les queremos invitar.
Y eso es lo que Pedro les va a mostrar ahora. El área 1, es decir, esta caja, entiendo que esa era la caja que se te puso negra, son los datos que están, todo esto es lo que podemos sacar. Entonces, si alguno de ustedes dice, por ejemplo Isabel, no, yo quiero ver qué pasó con mujeres, esos datos ya están, bueno, ese es el grupo 1, información ya existente. Si alguno dice, yo quiero saber si esos ingresos jóvenes que están llegando ahora recibieron alguna vez PREP o conocían la PREP, ese dato no está. Eso ya tiene que formar parte de otro grupo que recolecta información nueva, ¿me entiende? Entonces, en base a cuáles sean las líneas. Estoy pensando de nuevo en Rodolfo, en el doctor Pinzón, que dice, no, yo tengo que ver qué está pasando en Guatemala con esta presentación. Esos datos ya están. Ese es el grupo 1. Trabajar esos datos, pulirlos a nivel de los centros y transformarlos en, Pedro dice conocimiento, yo digo en evidencia científica. ¿Y por qué en evidencia científica? Porque esto publicado en una revista de alto impacto tiene que generarle ruido a los programas de los países. Tiene que generarle ruido. Y si no les genera ruido, bueno, tenemos que ocupar nuestra abogacía e ir a los medios y decirle, ¿sabe qué? ¿Supo el artículo que salió referente a Argentina o referente a Guatemala en que muestra lo mal que estamos? Y ahí va a partir el periodista y entonces generamos que haya movimiento, porque si no, y perdonen lo reiterativo, pero estoy hablando desde la ira, desde el coraje, como dicen ustedes, los jefes de programa van a seguir diciendo, no, nosotros estamos tranquilos, creemos que la situación está estable en Latinoamérica. O en el peor de los casos, acogerse a las estadísticas de OMS, que dice que está aumentando, sí, pero un 9%, un 10%. Y a lo mejor la situación es aún peor que eso. Entonces ahora vienen los grupos de trabajo. Bien, entonces estos son los grupos de trabajo el día sábado. Les vamos a mostrar un código QR para que ustedes puedan incluirse en alguno de los grupos y temas en particulares. Y los temas los agregamos por las 3 alternativas que mencionó el doctor Beltrán. Mencionó 2, pero son 3. El primer grupo es los que quieren profundizar con los datos que ya tenemos, que lo va a dirigir María Marta, con datos ya disponibles, y estos son los datos que ofrece el código QR. Siempre hay un otro, por si no hubiera por el gusto alguno. El diagnóstico tardío y enfermedad avanzada, terapia, desenlace, sobrevida, supresión virológica, fallo, migrantes con infecciones, demografía. Otro grupo que quiere agregar datos a la plataforma o queremos hacer modificaciones, por ejemplo lo de PrEP, por ejemplo el Test and Treat, por ejemplo, no me acuerdo qué ejemplo teníamos, las alteraciones metabólicas que la doctora Cassetti decía que podíamos agregar, qué porcentaje de los pacientes que ingresan, de los bajo control, tienen, no sé, LL sobre lo que sea, sí. O en distintas categorías. Por ejemplo, la propuesta mía, en ese grupo me interesa estar básicamente porque yo tengo la conexión con la plataforma, con Pedro, con Manuel. Entonces, hay cosas que son muy sencillas, o entiendo que son muy sencillas. Por ejemplo, estamos viendo tenemos el dato de los que ingresan. Los tenemos caracterizados por sexo, caracterizados por edad, por CD4 de ingreso. En esa misma planilla, en ese mismo objetivo 2, podríamos pedirle a los centros que nos dijeran, mire, de estos 100 ingresos que ustedes tuvieron en este año, ¿cuántos, porque aquí no estamos haciendo recolección individual de datos, cuántos partieron su terapia dentro de los primeros 7 días desde que le hicieron el primer test reactivo? ¿Cuántos la partieron dentro de los primeros 30 días? ¿Cuántos se demoraron 60? ¿Y cuántos más de 60? Entonces, ahí es un dato que también es muy potente, porque ustedes me han escuchado esa presentación de Test and Treat y me han visto el mapa de Latinoamérica en que todos los países están en verde. Todos tienen adoptada la estrategia del Test and Treat. Y yo le pregunto a la doctora Rojas, a la doctora López, a la doctora Bartel, ¿cuánto pasa en Chile desde que el paciente se hace el test reactivo, el que va al ISP, hasta que del centro donde se testeó en la atención primaria, lo derivan al centro de referencia, lo recibe la matrona o la enfermera, le pide los exámenes basales, lo deriva al médico y el médico le indica la terapia? ¿7 días?
3 meses. Entonces, la próxima vez que salga el jefe de programa diciendo que Chile tiene la política Test and Treat, nosotros decimos, ¿sabe? En promedio, en el año 2025, porque esto va a ser para los datos que recolectemos el 26, para el 2025, en Chile se demoraron 90 días. Porque yo le he escuchado presentaciones en que dice que se ha agilizado lo del ISP y que ellos creen que se está partiendo dentro de los 30 días. Entonces, a ver, no es por golpearles la cara, es por decirle, en Chile se dice así, por favor, atinen. Estas cosas no son como ustedes dicen que son, sino que son de esta otra manera. Lo mismo con las metabólicas. Yo creo que es obligatorio decir, mire, ya, de estos ingresos, de estos 100 personas que ingresaron, ¿cuántos tenían hipertensión? ¿Cuántos tenían diabetes? ¿Qué sé yo, dislipidemia? Por ir a los más generales o parte del síndrome metabólico. Ahí discutiremos si le podemos agregar cintura abdominal, si recogen índice de masa, pero lo podemos incorporar a la plataforma. Si un centro dice, mira, yo no puedo recolectar ese dato, bueno, le vamos a decir, pucha, traten de recolectarlo porque, mire, está saliendo datos interesantes. Pero no necesitamos, y eso le cedo de inmediato la palabra a Pedro, pasar al tercer punto, al tercer grupo, que es el que requiere recolección de datos individuales. O sea, ahí tenemos que hacer una planilla, como en un estudio clínico, y cada individuo tiene hipertensión, sí, no, lipid lowering, sí, no. Esa ya es otra etapa. Bueno, y esa etapa, que es el tercer grupo, que lo dirige la doctora Cassetti, que tiene experiencia habiendo hecho un trabajo en el de mujeres y en el de embarazo, pusimos esos temas, pero pudieran ser eventualmente otros: calidad de vida, mujer, infección oportunista, neoplasias, prevención combinada. Entonces, lo que les vamos a pedir ahora es que escanean ese código QR y se puedan inscribir en un grupo, porque el día sábado en la mañana vamos a destinar una hora. Ah, perdón, se inscriben en un solo grupo. Escanean una sola vez el código QR. Queremos que sea realista. La verdad, cuando pusimos coordinadores de grupo, yo diría que prefiero catalizadores de grupo. O sea, la idea, y yo vuelvo sobre lo mismo, o sea, si hay un tema que es muy apremiante en una determinada región y surge de esa persona y dice, no, esto lo quiero hacer yo, perfecto, él es el jefe del proyecto, lo organiza todo. Nosotros vamos a colaborar en qué, ¿sabes? Que necesitamos los datos, vamos a trabajar con Pedro, le va a tirar todos sus dípolos y todas estas rayas, va a ver que no resulta, las va a tirar de nuevo, pero todo el liderazgo de ese trabajo lo va a efectuar el investigador principal. Y por cierto, nosotros también queremos colaborar con presentar estos grants a la industria, porque como Vila o LACME podemos generar algunos recursos para que, a ver, no cueste del bolsillo mandarlo a una revista de publicación, tenga algunos ingresos, pero si son estudios pivotales para lo que es el outcome research en la región, también podemos tramitar de presentarlo para que se obtengan grants. Pero que las iniciativas sean individuales. Pero eso no es todo lo que les quiero decir. Si no surgen esas iniciativas individuales, Pedro y los 3 coordinadores de grupo asumimos el compromiso que esto se va a hacer de todas maneras. O sea, así no tengamos tanto aporte de ideas y de trabajo. Como les dije al principio, creemos que esto se ha transformado no en una responsabilidad, sino que en una obligación. No podemos dejar fuera estos datos sin transformarlos en evidencia científica y sin utilizarlos para tratar de mejorar las cosas en la región. Súper. Tenemos una historia de éxito. No sé si recuerdan esto, creo que fue el año 2018 que tuvimos una reunión muy similar una actividad similar a la que queremos hacer el día sábado, donde nos juntamos en grupo, en talleres. Bueno, creo que se formaron 5 grupos: etnia, presentación tardía. Bueno, de esos salió un trabajo que fue el que dirigió Martín Hoffman, que era justamente sobre el tema de terapia y que se publicó en... ¿Dónde se publicó? En el International Journal of Infectology, parece. No, en Open... no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, en un journal pero bien, y está bien publicado, que tiene un factor de impacto bueno y qué sé yo. O sea, que queremos replicar eso, básicamente. Entonces, que lo que esperamos hacer el día sábado es discutir estos temas y al interior del grupo, ojalá alguien tome iniciativa.
Lo otro es que evidentemente yo no voy a hacer todos los análisis, pero sí les tenemos que enviar los diccionarios y la idea es que ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes trabajan en la academia y tendrán estadísticos, tendrán epidemiólogos, tendrán gente de salud pública, tendrán gente formada que les podrán hacer los análisis y nosotros sí podemos ayudar en la discusión. Siempre es bueno tener a un externo que critique con buena actitud lo que se está haciendo y que uno diga, mira, esto conversa, no conversa con lo que ya hemos hecho, o por qué no le agrega este efecto aleatorio, o por qué no lo ves este modelo, por qué no hace un modelo dinámico, o por qué no lo combinas con esta otra fuente de información, o por qué no lo hace bayesiano, o por qué sé yo. Bueno, esa conversación también la podemos tener, pero no necesariamente yo voy a hacer este análisis. O sea, eso quiero que lo tomen, se hagan cargo ustedes o sea, la invitación es que sean grupos autónomos. En definitiva, esa es la invitación, que se apropien de los datos. Eso es, básicamente, que ustedes logren apropiarse y se empoderen. No sé si esa es la última, Pedro, o te queda... Creo que hay una que dice Creo gracias. que queda una, ¿no? No, esa era otra cosa. Ya. No, Bueno, era por si alguien ofrezco la pregunta. palabra, nos quedan unos 5 minutos para lo que es la idea de esto, o sea, que Sí, sea acá tenemos discusión, que todos participemos. Yo no veo nada, así que ¿Alguien tiene da tú la acá, alguien palabra. quiere hablar? Allá. Da tú la palabra. Súper. Hola. Tenía como unas observaciones de lo que presentó Pedro en relación, no sé si fue el objetivo número 1, que habló de la brecha de recurso humano, pero habló de la brecha de recurso humano de médico y habló que se mantenía estable el recurso humano de enfermera, matrona y químico farmacéutico, pero no así la brecha del recurso de químico y matrona y enfermera, que es diferente. Porque si bien el recurso humano se ha mantenido estable, yo creo que la brecha ha ido aumentando en cuanto al número de pacientes. Bueno. Yo creo que eso es súper importante sacarlo. Y lo otro que no se menciona, que creo que es muy importante, sobre todo si tocaron en la primera sesión el tema de migrantes, ¿qué pasa con el recurso humano de los psicólogos y los trabajadores sociales? Que es súper importante, que es cuando estos profesionales son los que principalmente ven el tema de migrantes, cuando tienen que regularizarlos, cuando tienen que ver sus problemas sociales, sus problemas psicológicos, y no se aborda acá en este panel. Perfecto, no, pero hay un otro donde puedo agregar, porque no fuimos exhaustivos, yo decía, ¿por qué no colocamos el demencia o claro, cognición? porque creo que hay muchos centros que de hecho no tienen trabajadores sociales o psicólogos, entonces es súper importante verlo. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde lo ingresarías tú esto? ¿Como analizar en profundidad los datos ya disponibles o preferirías que en la plataforma de recolección de datos modificáramos? En la recolección de datos. Ok, o eventualmente a nivel individual y hacer unas preguntas específicas y además preguntar varias otras cosas de condiciones laborales. O sea, yo creo que de todas maneras tendría que ir como una de las preguntas de la plataforma, el recurso humano de... Entonces es el grupo 2. Claro. Bien, es de el trabajador grupo social 2. Y psicólogo creo que es sumamente importante dentro de todos los equipos de salud. Son profesionales súper importantes. Completamente de acuerdo. Sí, y lo otro que les quería preguntar, que me llamó la atención, a lo mejor yo creo que lo tienen que haber mencionado anteriormente, a lo mejor no supe, no estaba presente, que dentro de los países de Latinoamérica uno de los más grandes que tenemos es Brasil. Yo sé que en algún momento estuvo presente Brasil participando al principio y ahora no está. No, nunca ¿Qué pasó con Brasil? No, nunca ha estado Brasil. Desde ¿No? la fundación del taller ¿Ya? Se consideró que este era un taller hispanoparlante y por eso no se ha invitado tampoco a otros países del Caribe que son angloparlantes o ex-francoparlantes. Pero además el caso de Brasil presenta dos complejidades que son súper importantes. ¿Cuál Brasil? O sea, lo que pasa en Sao Paulo no tiene nada que ver con lo que pasa en Bahía. Y además son equipos médicos que ni siquiera conversan, tienen hasta sus congresos que son diferentes. Entonces, tú no sabrías a cuál invitar. Por un lado está Brites por el norte y por otro está Ricardo Sobi y todo el grupo de Brasil más central, digamos. Y la tercera razón es que si tú metes a Brasil, desaparece la información de todo el resto de Latinoamérica, porque Brasil es más de la mitad de la población con VIH de Latinoamérica. Entonces,
todos los demás países pasan a perder relevancia o importancia en el aporte de datos. Entonces, siempre creímos que era mayor aporte entregar la información del resto de Latinoamérica que tratar de desaparecer bajo la idiosincrasia brasileña, que es harto distinta que la nuestra. Yo la conozco bastante bien y participé con ellos en muchas instancias científicas, así que no ha estado Alicia. Gracias. Sí, muy bien, excelente. Bueno, Creo que yo hemos les... estado bien en los tiempos. O sea, para Sí, hacer anduvimos congreso bien. latinoamericano.